Alfon, vecino de Vallecas, fue detenido durante la huelga general del 14 de noviembre del 2012, acusado falsamente de tenencia de explosivos. Fue encarcelado durante 2 meses en régimen FIES, un régimen de aislamiento dentro de la propia prisión. El 9 de enero de 2013 fue puesto en libertad a la espera de juicio, bajo una petición de 5 años y medio de prisión. El pasado 25 de noviembre tuvo lugar el juicio en el que quedó demostrado el montaje policial al que se ha visto sometido nuestro vecino y compañero. Un juicio repleto de incongruencias, sin pruebas objetivas que demostrasen la acusación y centrándose principalmente en preguntas referidas a su ideología y vida personal. Aquí voy a hacer un inciso en el comunicado. Los que estuvimos presentes en el juicio fuimos testigos claramente de que las preguntas del fiscal iban reiteradamente en cuanto a su condición política, si pertenecía a las brigadas antifascistas, si pertenecía a Bucaneros, y fueron por ahí por donde fueron los tiros. Finalmente Alfon, joven de 23 años, ha sido condenado a 4 años de cárcel. Ha sido utilizado como una cabeza de turco, pues esta sentencia es un aviso a todos aquellos que luchan por acabar con la terrible situación en la que se encuentra la sociedad. Como una advertencia para todos aquellos que se atrevan a rebelarse y no asumir la cada vez mayor esclavitud a las que nos tienen sometidos a todos los trabajadores y trabajadoras. El Estado, a través de los medios de comunicación, han intentado durante todo este tiempo criminalizar y demonizar a Alfon, a base de mentiras y manipulación de la información, para justificar así este montaje policial, intentando que el pueblo olvide que Alfon salió aquel 14 de noviembre de casa junto a sus vecinos para reivindicar la sanidad, educación pública, mostrando su rechazo a la reforma laboral, a los recortes sociales, en definitiva, luchando por los derechos de toda la clase obrera. Lejos de abandonar al compañero Alfon y a todos los represaliados en las huelgas generales y luchas sociales, seguiremos unidos contra este brutal ataque hacia los trabajadores y trabajadoras. Seguiremos luchando contra la represión, continuaremos rebelándonos contra este sistema opresor y genocida que pretende eliminar todos nuestros derechos y libertades. Alfon somos todos, libertad y retirada de cargos a todas las personas represaliadas por luchar, libertad presos políticos. Os paso al compañero Alfon, que va a hacer un análisis político de la situación en la que nos encontramos y por qué hemos llegado hasta aquí. Me voy a centrar en hablar de política, que es por lo que a mí se me ha procesado en este juicio. La explotación laboral, la plusvalía, la esclavitud salarial, las reformas laborales, la traición de los grandes sindicatos, los pactos con la patronal, el desamparo de los trabajadores, los despidos y con ello la llegada del paro, de la precariedad, de la delincuencia en los barrios, de los miles de desahucios, todo esto que podemos ver día tras día la gente que vivimos en barrios como Vallecas. Las convocatorias de huelga general que se suceden en consecuencia a estas situaciones, a esta realidad que se vive. El aumento de la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La persecución, la coacción de los trabajadores a la hora de ejercer su derecho a la huelga. La utilización de las fuerzas de seguridad contra los piquetes y contra todo aquel que se movilice en estas jornadas, y no solo en estas jornadas, sino en cualquier tipo de movilización, reivindicando cosas tan justas como la sanidad pública, por ejemplo, o la enseñanza. La utilización también de estas fuerzas del Estado por parte de las grandes empresas, como pudimos ver el otro día en la fábrica de Coca-Cola. Lucha de clases. Los registros en los entornos, sedes, locales y demás de organizaciones, sindicatos o cualquier colectivo que esté involucrado con la lucha obrera, y el ingreso sistemático de los militantes anticapitalistas en la cárcel. Y después de todo esto, la manipulación de los medios de comunicación, que distorsionan y alejan de la realidad a la sociedad y justifican pues todo tipo de cosas. Cosas como la desigualdad social, el machismo y el sexismo, la xenofobia, la violencia policial o el terrorismo de Estado. Después nos encontramos con la opresión nacional que sufren los pueblos, y no hay que irse lejos, eso se vive día a día en el Estado español. El intento de extinguir las culturas y la identidad. La explotación del proletariado a nivel internacional
y los recursos naturales en los países más desfavorecidos y más débiles, que con gobiernos corruptos y gobiernos títeres de los grandes estados y los bloques imperialistas someten a sus pueblos y dejan que las grandes multinacionales, las grandes empresas entren a esquilmar los recursos, como ya he dicho, de todos estos países. La contaminación que ello conlleva, que hay que también hablar de ello, el cambio climático, cómo se maltrata a los animales y cómo se esquilman y se devastan sus hábitats naturales por la sobreexplotación, para tener unos mayores ingresos por parte de estas mismas grandes empresas y multinacionales. La guerra por el control de la extracción de estos recursos naturales. La injerencia imperialista y la financiación de extremistas y terroristas, como los yihadistas en Oriente Medio o los fascistas europeos en Ucrania, para tomar el control de estos estados y desestabilizarlos, para posterior tomar el control de estos estados. Los genocidios a lo que ello conlleva, las hambrunas, los millones de desplazados, toda la criminalidad del sistema capitalista. Y después de esto volvemos a someternos a la manipulación de los medios de comunicación, que distorsionan la realidad y nos cuentan la verdad que le interesa a la clase dominante, que nos hace justificar, a mí no, pero a la gran parte de la sociedad le hacen llegar a justificar los asesinados en las puertas de Europa por los movimientos migratorios, las matanzas étnicas y o culturales. Y bueno, esto es algo que los medios de comunicación han hecho constantemente para justificar estas injerencias imperialistas de los grandes países y sus empresas en todos los países desfavorecidos y pertenecientes, como se conoce comúnmente, al tercer mundo. Y en todo esto coincide algo, que es a donde queremos llegar, y es el análisis que hacemos los que abiertamente nos consideramos comunistas. Es que el que sale perjudicado de todo esto es el proletariado internacional, que para nosotros no es más que aquellos que nuestro único método de subsistencia son nuestras manos o nuestro intelecto. Aquellos que los únicos intereses que tenemos a nivel económico es el de nuestra supervivencia y la de los nuestros. Y todo esto no son causas de la crisis capitalista. No. Esto son las consecuencias del capitalismo. Estas son las consecuencias de vivir en un sistema capitalista. Por eso nosotros reivindicamos que la clase obrera, los campesinos, todos los trabajadores tienen que ser la vanguardia a la hora de llevar la movilización de las masas y de llevar el cambio de sistema a nivel global, porque somos la inmensa mayoría de la población y somos los que están sufriendo las consecuencias del capitalismo. Por ello lo reivindicamos así y por eso sabemos y creemos firmemente en que la única manera de llegar a nuestro absoluto bienestar es acabar con este modelo de producción, con este sistema en general, tanto económico como político como social. Y bueno, poco más tengo que añadir. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que nosotros expresamos constantemente, aunque bastante resumido, pero al fin y al cabo por lo que estamos aquí, por lo que vamos a seguir estando. Y solo me queda agradecer, solo me queda volver a agradecer a los que han estado aquí presentes, tanto medios como todas las personas. Ahora se abrirá un turno de preguntas para los medios y bueno, contestaremos a todas las preguntas porque no tenemos nada que ocultar ni de lo que avergonzarnos. Perdón. No podemos compartir la sentencia, no podemos compartir los argumentos que en ella se resumen, porque lo que no se ha podido acreditar es que Alfon en un primer lugar hubiese portado ninguna mochila y en segundo lugar que de haberse encontrado alguna mochila, esa mochila sea la que luego en un momento posterior se ha analizado su contenido. Lo más relevante yo creo es que en la sentencia nos deja las mismas interrogantes que nosotros teníamos cuando entramos al juicio y que no ha resuelto la problemática que nosotros hoy sobre la que incidíamos y sobre la que entendíamos que no podía basarse una condena. Evidentemente Alfonso, dentro del ámbito judicial, y yo me estoy ciñendo exclusivamente al ámbito estrictamente judicial, no tiene que probar su inocencia. Es la parte contraria la que debe probar su inocencia.
y lo que ha llegado hoy aquí y se ha plasmado es algo que se lleva plasmado desde hace tiempo, pero quizás desde hace unos años va tocando con gente a la que quizás pues, no le llegaba este tipo de argumentación, y es esa y exclusivamente que la palabra de un agente de la policía es suficiente para enervar tu presunción de inocencia. De manera que en una tesitura en la que varios agentes dicen que tú has hecho algo, tus probabilidades de defensa ahora mismo yo podría decir que son prácticamente nulas. Es tan fácil como que el agente de policía se ratifique en el atestado para que exista una condena, y esto es una plasmación de este hecho. A pesar de esto, a lo largo del juicio hubo contradicciones evidentes que en la propia sentencia se mencionan, pero que no considera relevantes, como el lugar de la detención, como un hecho determinante como es no perder de vista en ningún momento la supuesta bolsa. Evidentemente, si la detención se produjo en un callejón, es evidente que en algún momento se tuvo que perder de vista la bolsa. Si cualquiera de vosotros miráis un poco los protocolos de seguridad de cualquier agente de policía, evidentemente que ante la presencia de un artefacto explosivo, evidentemente no se manipula. Yo no tengo conocimientos policiales, pero a lo largo pues, de la instrucción y después del juicio y durante el juicio pues hemos tenido opción de ver cuáles son los protocolos de actuación, y evidentemente cuando un agente está ante la presencia de un artefacto explosivo, lo que no hace es manipularlo, lo que no hace es abrirlo, lo que no hace es investigarlo, lo que no hace es trasladarlo en su propio vehículo particular y llevarlo a una comisaría donde están otros agentes con un artefacto explosivo. Es algo tan evidente que no ha merecido ni una sola línea de la sentencia. Nada sobre este respecto. Para nosotros esto era algo importante con relación a este artefacto explosivo, dónde ha salido, quién lo ha cogido, dónde lo ha llevado, qué ha pasado con ese supuesto artefacto explosivo. Tampoco ha merecido a la sala ninguna referencia. Hay una cuestión relevante dentro del ordenamiento jurídico, que son las cadenas de custodia de los artefactos explosivos en este caso, y si hubiésemos estado en un tema de drogas, pues de la droga incautada. Esto tiene un rigor jurídico. Esto tiene unos protocolos de actuación, no puedes saltarse unos protocolos de actuación, de manera que imaginaros que estuviésemos en una situación en la que los agentes que hubiesen encontrado el artefacto explosivo hiciesen una comparecencia ante otros compañeros diciendo que ese es el artefacto explosivo. Imaginaros que eso tiene un número de atestado, que fuese un número de atestado diferente al acta de entrega que se hace en un momento posterior por esos agentes que reciben el supuesto artefacto, se lo entregan a los TEDAS. Si no coincidiesen los números de atestado, tendríamos un problema, cosa que pasa en este acto. Si no coincidiese el instructor y el secretario que recibe el artefacto con el instructor y el secretario que entrega el artefacto, por lo menos podríamos plantearnos qué ha pasado desde que se entrega a unos policías hasta que se remite por otros policías. En ese lapso de tiempo, ¿dónde está el artefacto explosivo? No lo sabemos y la sentencia no nos lo aclara. Omite un juicio de valor sobre eso que consideramos nosotros determinante. Si el acta de recepción de los artefactos tuviese un número atestado y el acta de entrega de ese supuesto artefacto a los TEDAS tuviese un número de atestado diferente, también sería relevante. Si el número de la brigada de información que recibe el atestado y el que lo da fuesen diferentes, sería importante, porque eso querría decir que el que lo ha recibido es una brigada diferente al que lo entrega, y entonces nos tendrían que haber dicho qué pasa en ese tiempo, desde que yo he entregado, desde que yo he recibido el artefacto hasta que lo he entregado. ¿Qué ha pasado? Eso es una ruptura de la cadena de custodia objetiva para nosotros. Sin embargo, para la sala no ha sido determinante. Hablan de pequeñas imperfecciones que no son relevantes. Para nosotros son muy relevantes. Pero sin duda hay un dato más relevante. Nosotros teníamos el juicio el 18 de septiembre. El día 15 recibimos la primera notificación de cuáles eran los supuestos componentes que tenía ese supuesto artefacto explosivo. De manera que hasta septiembre del año 2014 nadie había investigado en qué consistía ese supuesto artefacto explosivo. Y eso conlleva una consecuencia lógica que es indubitada. Y es que este señor que tengo yo aquí, a mi derecha, estuvo en prisión sin que nadie supiese si lo que supuestamente... Imaginemos que, aunque hemos negado la mayor, imaginemos que estamos de acuerdo con su señoría y efectivamente a este señor le encontraron una bolsa. Y esa bolsa tenía algo dentro. Este señor está en prisión sin que se analizase qué es lo que había en esa bolsa. Este señor está en FIES con una petición fiscal
y con una decisión judicial de ingresar en prisión sin que nadie haya analizado cuál era el contenido y si efectivamente eso era un explosivo, porque para saber si es un explosivo hay que analizar si los componentes del explosivo son gasolina y es un gas. Cuando este señor ingresó en prisión eso no se había determinado. Cuando el Ministerio Público formalizó el escrito de acusación tampoco se sabía. De manera que hay un Ministerio Público, un Ministerio Fiscal que ha ejercido una acusación sin saber si había un explosivo o no. Dicen que el contenido de las supuestamente las 2 botellas que incautaron en esa bolsa que supuestamente se le había incautado a Alfonso es gasolina. El problema que hay es que lo que analiza la policía científica, que nosotros no dudamos de lo que haya analizado esa gasolina, por supuesto, ya lo dijimos en el acto del juicio oral, evidentemente, si son los profesionales que se dedican a eso, ¿cómo vamos a dudar nosotros de lo que usted haya encontrado sea gasolina? Lo que nosotros le decimos es, oiga, si usted no ha recibido las botellas, es que estos señores reciben 4 viales, así, con el líquido ya extraído. Pero oiga, si lo que nosotros le preguntábamos y lo que decíamos en nuestro alegato de defensa y lo que no contesta la sentencia es, oiga, ¿dónde han estado esas botellas? Oiga, ¿quién es la persona que ha vaciado esas botellas, ha introducido el líquido en esos viales? Oiga, ¿quién es la persona que ha cogido esos viales y lo ha remitido a la policía científica? Oiga, ¿cómo puede ser que no conste nada de eso en el informe? Es que si ustedes se van, o si vosotros os vais a cualquier acta de entrega, se pone un acta de entrega y un acta de recepción todo junto en un mismo documento donde se vigila eso escrupulosamente. Lo que no puede ser es que un informe de casi un año después nos diga que han recibido 4 viales y que esos viales son gasolinas. Muy bien, esos viales son gasolinas. ¿Y esos viales de dónde han salido? ¿Por qué tengo que creerme yo que esos viales son de las botellas? Si yo no sé dónde están las botellas, si no sé quién es la persona que ha manipulado esas botellas para rellenar esos viales, si ustedes no han analizado las botellas, ustedes han analizado 4 viales, así de pequeñitos, en los que el contenido es gasolina, y ustedes no me dicen quién es la persona que ha rellenado esos botecitos, quién es la persona que se los ha enviado a ustedes. Del artefacto, hacen una descripción de él, lo remiten a la policía científica para su estudio lofoscópico, o sea, para que estudien las huellas. Y después, en el propio acta de los CEDAS, dice que se remitirá a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos para su custodia judicial. Hasta ahí es lo que sabemos. De repente tenemos otro informe de la Brigada de Policía Científica en la que nos dice que ha recibido 4 viales de gasolina, no nos dice de dónde ha salido, no nos dicen dónde estaban esas botellas, si esas botellas o si ese rellenado, esos viales, ha sido en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, quién ha sido el funcionario de policía que hace el relleno de esos viales, no dice absolutamente nada. Pero qué sorpresa, porque evidentemente el tema de la gasolina era así de peliagudo. Alguien podía tener problemas para defender este informe y decir que es un explosivo con esta cadena de custodia inexistente.